Preguntas de estudio. Introducción. 1. Enumera las 3 palabras que mejor describan tus sentimientos cuando escuchas que tú eres el plan A de Dios para alcanzar al mundo que lo rodea. 2. ¿Por qué crees que Jesús eligió la palabra obrero para describir su respuesta a las necesidades que lo rodean y a ti? 3. Los obreros son personas comunes que expresan su amor por Dios a través del servicio práctico de manos y pies, llegando al mundo con su amor en la sociedad cotidiana. ¿Cómo sería el mundo si cada cristiano se acercara a la vida cotidiana de esta manera, como el obrero de Dios en todas partes? 4. ¿Qué impide que las personas sigan el plan A de Dios para sus vidas? ¿Qué te impide a ti seguir el plan A de Dios? ¿Qué te ayudaría a ir en pos de él con un abandono imprudente? Parte 1. El plan. Capítulo 1. Pasado por alto y devaluado. 1. ¿Qué aprendiste de James el Techador, su actitud, su enfoque relacional, su estilo? 2. Sabiendo que Dios normalmente usa a la gente común para impactar vidas, ¿qué gente común ha usado Dios en tu vida? ¿Conocen el impacto que tuvieron en tu vida? Al igual que James el Techador, ¿quién esperó 13 años para que alguien lo validara? ¿Siguen esperando que alguien valide tu ministerio? ¿Les has dicho a estas personas cómo contribuyeron a tu vida y a la vida de los demás? 3. ¿Qué dones o habilidades parece valorar más la iglesia? ¿Por qué esos dones o habilidades se valoran más que otros? ¿Por qué las personas con dones y habilidades iniciales a menudo reciben más validación que las personas con dones y habilidades relacionales y cercanos? Capítulo 2. Envuelto en lo ordinario. 1. Piensa en Grace, la abuela. ¿Hasta qué punto habrías pasado por alto el potencial ministerial de esta anciana y su antigua granja? Antes de leer sobre las necesidades de los prisioneros, ¿se pasó por alto a sí misma? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegó su ministerio? ¿Qué tan lejos podría llegar el tuyo desde donde estás ahora? 2. Si la vida de Grace fuera un sermón viviente, ¿a qué conclusiones y observaciones apuntan las notas del sermón? 3. A lo largo de las Escrituras, Dios eligió y empoderó a la gente común. Entonces, ¿por qué muchos asumen que Él no puede y no hará eso hoy a través de ellos? ¿Por qué a tantas personas les resulta más fácil confiar en personas con talentos y habilidades impresionantes? ¿Esta inclinación correcta es bíblica? 4. ¿Cómo podemos capacitar a la gente común para que ministre de manera ordinaria en lugares ordinarios? Capítulo 3. Siendo tú mismo sin igual. 1. Describe un momento en el que se esperaba que hicieras algo o que fueras alguien que no encajaba bien con cómo o quién Dios te ha programado para ser. ¿Cómo te sentiste? ¿Ha ocurrido esto alguna vez en una oportunidad de ministerio? ¿Alguna vez Dios lleva a las personas a una tarea ministerial que no se adapta óptimamente a sus dones y pasiones? ¿Por qué haría eso? ¿Alguna vez te ha llevado a tal tipo de tarea? 2. ¿Qué actividades, eventos e intereses en su vida te permiten acercarte naturalmente a otras personas que no son seguidores de Jesús? 3. Según el Salmo 139, Dios, el creador del universo, te creó. ¿Estás dispuesto a explorar y seguir viviendo la identidad propia de sus propósitos y planes para ti? ¿Qué te impide hacerlo? Enumera algunos pasos prácticos e inmediatos que puedes seguir. Capítulo 4. Héroes cotidianos y cercanos. 1. Dios quiere nuestra mano de obra las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el lugar, porque cuando estamos cerca de otros, donde vivimos, trabajamos y jugamos, Él también está cerca de ellos. ¿Qué te impide ver, pensar y vivir de esta manera? 2. ¿En qué lugares, trabajo, barrio, instalaciones deportivas, etcétera, te encuentras cerca de personas que tienen poca o ninguna relación con Dios? ¿Hasta qué punto ves esos lugares como los campos de cosecha espiritual de Dios para trabajar? 3. ¿Cuándo has experimentado a alguien que estaba plenamente presente en el momento contigo? ¿Qué hizo la persona? Describe cómo te sentiste. ¿Qué diferencia hizo en tu vida? 4. Enumera las imágenes visuales que te vienen a la mente cuando piensas en las siguientes frases. Distribuidores diarios de la gracia de Dios.
Las relaciones cercanas son zonas de construcción de Dios. ¿Qué otras imágenes físicas o recordatorios podrían ayudarte a recordar mejor que la presencia de Dios en ti te permite estar cerca de otros en cualquier lugar donde te encuentres? Capítulo 5. Viviendo en la cotidianidad. 1. ¿De qué maneras tiendes a limitar tu fe a lo que Dios hace dentro del edificio de una iglesia? ¿Con qué frecuencia te has sentido culpable o preocupado por tus intentos infructuosos de hacer que la gente vaya contigo al edificio de la iglesia? ¿Cómo el pensar que yo soy la iglesia cambia tu perspectiva y genera nuevas ideas para el ministerio cotidiano a otros? 2. ¿Dónde está el lugar común más improbable al que vas o podría comenzar a ir, donde tú y Dios podrían tener una conexión de ministerio cotidiano con personas difíciles de alcanzar? 3. ¿Alguna vez alguien te ha impresionado a la distancia, pero te ha decepcionado una vez que te has familiarizado con él o ella? ¿O alguna vez no te has impresionado con alguien desde la distancia, pero profundamente fuiste conmovido por su vida una vez que conociste mejor a la persona? ¿Qué te dice esto sobre las personas? Capítulo 6. Personas a quienes amar. 1. ¿Crees que toda persona es digna de ser amada? Si es así, ¿cómo afecta esto la forma en que vivimos? ¿Cómo deberían interactuar los seguidores de Jesús con las personas a la luz del amor de Dios por todos en el mundo? 2. ¿Alguna vez has salido de tu zona de confort como lo hizo Camil? Si no es así, ¿cuándo has rechazado la dirección de Dios porque el riesgo parecía demasiado grande? ¿Qué te impidió correr un riesgo? ¿Por qué tendemos a vivir vidas seguras y predecibles? ¿Tomó Jesús riesgos de amar a la gente? Nombra algunos ejemplos. 3. Nombra al menos una persona desagradable en tu vida a quien Dios quiere amar a través de ti. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para que esa persona pruebe el amor incondicional por primera vez? 4. En la escuela del amor de Dios, el aprendizaje mejora cuando las personas no son iguales. Describe un momento en el que cruzaste una frontera social y creciste a partir de ella. 5. ¿Qué crees que quiso decir Ahmad cuando le dijo a Dwight: nunca me has tratado como un proyecto, siempre me has tratado como una persona? ¿Cuál es la diferencia? Capítulo 7. El efecto dominó. 1. Un dominó, un consejo, y se cambian vidas. ¿Quién ha tocado significativamente tu vida y qué tipo de reacción en cadena hizo esa persona? ¿Qué ejemplos te vienen a la mente de la vida de otras personas? 2. Jesús siempre se centró en la persona directamente frente a él, empleando el efecto dominó. Identifica al menos una persona frente a ti en la que puedas concentrarte. 3. Jesús no vivió con una fórmula para actos de amor en el momento. Vio la necesidad, atendió los corazones de las personas y se acercó con compasión a cada persona y situación de manera diferente. ¿Qué tan importante es esto? ¿Alguna vez alguien has intentado insensiblemente ajustar a la fuerza una fórmula que no se ajustaba a ti ni a tu situación? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué puedes aprender de la experiencia? 4. ¿Tiendes a confiar más en las fórmulas de ministerio que otros te han dicho que funcionarán que en un enfoque más simple que involucre amor genuino en el momento, oración y obediencia dirigida por el Espíritu? ¿Por qué o por qué no? Capítulo 8. Camuflaje otorgado por Dios. 1. ¿Qué desventajas pueden ocurrir al tener un título de ministerio vocacional? Según Efesios 4, 11 a 12, ¿cuál es la tarea principal de un ministro vocacional? 2. Lee Filipenses 2, 5 a 8. ¿Por qué crees que Dios vistió a Jesús con camuflaje en lugar de la gloria del Dios Todopoderoso antes de enviarlo al mundo? ¿Cómo ayudó este camuflaje a su papel más cercano como Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Era necesario camuflarse en nuestro mundo para llegar al mundo? ¿Por qué o por qué no? 3. Tratar de arreglar a alguien de afuera hacia adentro difiere mucho de permitir que Dios cambie a alguien de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los cristianos se han ganado una reputación y a menudo han optado por el enfoque de afuera hacia adentro? 4. ¿Por qué crees que la gente se sintió cómoda al invitar a Jesús a sus hogares y presentarlo a sus amigos
¿Sientes que la gente te responde de la misma manera? ¿Por qué o por qué no? Capítulo 9. Ministerio de las mesas de comida. 1. Antes de leer este capítulo, ¿alguna vez consideraste utilizar la mesa a la hora de la comida como una oportunidad para el ministerio? ¿Has notado la frecuencia con la que Jesús empleó mesas para comer en su ministerio terrenal? 2. ¿Te desafía la idea de que eres la iglesia en la que Dios está alojado? Primera de Corintios 3:16. ¿Desafía lo que siempre percibiste sobre la iglesia? ¿Hay algo que creas que alguien podría recibir de ti que no podría recibir fácilmente de un servicio de la iglesia? 3. Dado que las historias se cuentan y escuchan con mayor frecuencia alrededor de la mesa a la hora de la comida, ¿qué capítulos de las historias de Dios de tu libro de vida podrías compartir durante una comida? ¿Cómo te ha mostrado Dios su fidelidad? ¿Qué milagros le has visto realizar en tu vida o en la vida de otras personas cercanas a ti? Debido a que Dios continúa bañándonos con su gracia y amor, siempre tendrás nuevas historias que contar. Capítulo 10. Tu historia, la historia de Dios. 1. A todo el mundo, de una generación a otra, le encanta escuchar historias. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué sí o por qué no? 2. ¿Se han ganado los cristianos una mayor reputación por hablar o escuchar? ¿Cómo afecta escuchar genuinamente en una relación? ¿Qué es escuchar en oración? ¿Qué ventaja tienen los narradores que escuchan primero sobre los narradores que comparten sobre sí mismos y luego escuchan? 3. ¿Qué significa compartir puntos en común entre tu historia y las historias de otros? 4. ¿Cómo te ha tocado o ayudado saber o sentir el dolor de las historias de la vida de otras personas? 5. ¿Has sentido que cuando ciertas personas comparten sus historias, Dios es el que más se exhibe? ¿Qué podrías aprender de ellos y cómo podrías mostrar mejor a Dios en tus historias? ¿Qué historias especiales del libro de tu vida demuestran claramente que la intervención amorosa y misericordiosa de Dios es poderosa y altera la vida? Parte 2. El poder. Capítulo 11. Tener una perspectiva bellota. 1. Satanás quiere paralizarte haciéndote sentir pequeño, como si no tuvieras nada que ofrecerle a Dios o su reino. ¿Cómo puedes combatir los intentos del enemigo de reducir el impacto de tu vida con estas mentiras en particular? 2. ¿Qué te vino a la mente al leer la historia sobre la dama de la mantequilla de maní? ¿Crees que se dio cuenta de que sus acciones eran importantes o potencialmente significativas para la obra futura del reino de Dios? ¿Con qué frecuencia crees que las personas subestiman las pequeñas cosas que están haciendo o podrían hacer, que eventualmente podrían producir grandes dividendos para el reino? 3. Satanás tejerá una red de mentiras para convencerte de que eres tonto, débil, humilde o inadecuado. Dwight mencionó su prolífico uso de recordatorios de bellotas para ayudarlo a recordar lo que un gran Dios puede hacer con las cosas pequeñas y las personas pequeñas. ¿Qué recordatorios bíblicos, históricos o contemporáneos, o incluso de la naturaleza, puedes recopilar que te animen a que tu pequeña vida e incluso tus pequeños momentos no sean tan pequeños? Capítulo 12. Completamente cargado. 1. Muchas personas se sienten descalificadas del ministerio porque piensan que no saben lo suficiente para que Dios las use. Pero en Hechos 3 y 4, Dios usó con poder sobrenatural a dos hombres normales, Pedro y Juan, para cambiar la vida de un hombre que encontraron en su camino a la iglesia. Su impacto provino de lo que sabían o de con quién estaban en relación. ¿Te sientes liberado de alguna manera por esta historia? ¿Cómo? 2. Los israelitas del Antiguo Testamento olvidaron con demasiada frecuencia lo que Dios histórica y fielmente les había proporcionado en sus momentos de necesidad más apremiantes. En consecuencia, carecían del coraje, la fuerza y la intimidad con Dios necesarios para lo que Dios quería que hicieran a continuación. Con otros cristianos, recuerda experiencias específicas de tu vida cuando Dios te suministró el poder y la provisión que necesitabas.
3. Dios tiende a colocar a su pueblo en situaciones ministeriales donde solo su poder resolverá el problema. ¿Confías en el poder de Dios para lograr cosas que superan tus capacidades? ¿Cuánta actividad del reino es reprimida por las personas que no confían en que Él fluirá a través de ellas? Capítulo 13. Conectores. 1. Sabiendo que tu mayor regalo para este mundo es tu intimidad con Dios, ¿qué podría impedirte tener una intimidad más profunda con Él? Pista. Los obstáculos podrían incluso parecer buenos. 2. ¿Es posible aprender acerca de Dios sin mejorar tu intimidad con Él? ¿Cuándo ha sucedido esto en tu vida? ¿Cómo puedes crecer con la experiencia? 3. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un momento de extenuación o sacrificio para acercarte lo más posible a Dios? ¿Cómo te cambió esa experiencia? Capítulo 14. A lo largo del camino. 1. Describe el trabajo de Dios con respecto al ministerio. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Te sientes cómodo con la descripción de tu trabajo? ¿Necesitas preocuparte acerca de si Dios puede hacer su trabajo? 2. Al final de la historia sobre Dara, ¿pensaste que interpretó el papel más pequeño? ¿Alguna vez has sentido que tu papel en la historia de la vida de Dios es la parte más pequeña? ¿Te importa más el significado de tu papel o el resultado, que en última instancia deriva en la gloria de Dios y el avance de su reino? ¿Por qué? 3. Toma un momento para relatar instantes de tu pasado en el ministerio dirigido por el Espíritu. ¿Cómo afectaron tu deseo de confiar, escuchar y obedecer rápidamente? ¿Cuándo no obedeciste lo que Dios te llevó a decir o hacer? ¿Qué harías diferente? 4. ¿Por qué tanta gente se resiste a escuchar a Dios y creer que fue Él quien les habló, tanto cristianos como no cristianos? 5. ¿Qué te impide vivir una vida dirigida por el Espíritu? ¿Seguridad personal? ¿Protección personal? ¿Autoimagen? ¿Temor? ¿Autopromoción? Arrepiéntete ante Dios por cualquiera de estos y expresa tu disposición a dejar que Él te guíe. Parte 3. El problema. Capítulo 15. El desfile. 1. ¿Por qué tantas iglesias reflejan operacionalmente el principio 80/20? ¿Crees que los talentos necesarios para una reunión semanal de la iglesia se ven como una lista corta de habilidades especiales que la mayoría de la gente no tiene? Si es así, ¿qué causa este pensamiento? ¿En qué se diferencia el ministerio Plan A de la definición de ministerio de la mayoría de la gente? ¿Qué porcentaje del 80% descrito por los pastores de la iglesia como personas desaparecidas en acción son candidatos a trabajadores que están como espectadores solo porque no han sido presentados al ministerio del Plan A de Dios? 2. ¿Qué pasaría si los obreros de Dios invirtieran su amor por Dios y por los demás en la vida de las personas que pudieran unirse al desfile? ¿Realmente qué podría pasar? 3. Describe un momento en el que sentiste un gozo y un regocijo increíbles porque Dios te incluyó como su plan de amor en el medio para la vida de alguien. Describe la relación que comparten el gozo y la bendición con el sacrificio y el compromiso. ¿Estás de acuerdo en que las personas que viven con un propósito, sin importar el costo, experimentan más alegría? ¿Por qué o por qué no? 4. ¿Qué significa ganar lo que no puedes perder? ¿Qué significa invertir con un propósito? Capítulo 16. ¿Dentro o fuera? 1. El libro proclama audazmente, existe un plan A, necesitamos recuperar, redescubrir, reavivar, revivir y restaurar el único plan original, el que Jesús modeló, porque no es un plan, es el único plan. El plan diseñado por Dios que tiene para cada uno de nosotros debería llamarse Plan A. ¿Qué caracteriza la vida de aquellos que dicen de todo corazón, estoy dentro? 2. ¿Qué sientes que Dios te está comunicando acerca de sus tareas y planes ministeriales específicos? 3. ¿Con cuál de estas mentiras luchas más? ¿Por qué? No soy lo suficientemente perfecto. No soy digno. No sé lo suficiente. Parte 4. Las posibilidades. Capítulo 17. 1. Multiplicado. 1. ¿Qué pensamientos o imágenes te vienen a la mente cuando consideras la frase más tiempo con menos personas equivale a una mayor inversión del reino?
¿Has visto evidencia en tu vida de esta verdad? 2. ¿Alguna vez te impactó alguien comprometido con la multiplicación espiritual de vida en vida? Si es así, ¿quién? ¿Por qué crees que hay tan pocas personas comprometidas con la inversión relacional de cerca a largo plazo? 3. Describe las 5 personas que más te han impactado. Describe su relación contigo, qué hicieron, cómo era su carácter. 4. ¿Qué sorpresas encontraste en la sección Haz las cuentas de este capítulo? Si no te sorprendieron las matemáticas, ¿ya estás aplicando esto a tus relaciones? ¿En qué medida estás adoptando el modelo de futuro antiguo de Jesús? Capítulo 18. Pasando la estafeta. 1. Con demasiada frecuencia hemos enfatizado el alcanzar sobre el enseñar. Hemos gastado tiempo y dinero en dignos alcances evangelísticos, pero descuidamos el lento proceso de pasar la estafeta del reino. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué o por qué no? 2. ¿Es práctico o posible que los trabajadores del reino no solo corran su propia etapa de la carrera con perseverancia, sino que también se dediquen a pasar la estafeta a otros corredores? ¿En qué otras áreas de la vida has visto que esto ocurra? ¿Qué ventajas ofrece este enfoque? ¿Qué dificultades? ¿Qué ganancias inmediatas y de largo plazo? 3. ¿Qué impide a los cristianos imitar el ejemplo de Jesús y pasar la estafeta? Capítulo 19. Casi me lo pierdo. 1. ¿A qué has despertado a otros en el pasado? ¿Te resultó gratificante? 2. ¿Qué método tiene más potencial para difundir una nueva idea o iniciar un movimiento de arriba hacia abajo o partiendo de la base? ¿Qué ejemplos de la historia puedes dar que apoyen tu opinión? 3. ¿Puedes describir diferencias significativas en tu vida porque alguien te despertó a cosas que antes te estabas perdiendo? Dwight finalmente agradeció al hombre que lo despertó a lo que casi se perdió. ¿A quién empleó Dios para despertarte espiritualmente a su plan para ti? ¿Descubriste que tú eres el plan A de Dios o alguien más te lo refirió o te lo dio? Epílogo. Imagina. 1. Cuando el pastor comisionó a Cara, John, Nate y Christy, personas normales de todos los ámbitos de la vida, para hacer la iglesia, ¿eso te sorprendió o te pareció correcto? ¿Qué escrituras o doctrinas apoyan tu punto de vista? 2. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la gente común y los misioneros en sus tareas ministeriales? 3. Dedica tiempo a imaginar, soñar y discutir con los demás lo siguiente: ¿qué sucedería si las iglesias alrededor de todo el mundo desafiaran, equiparan, comisionaran y enviaran al mundo a antiguos asistentes, transformados como obreros del reino activos y cotidianos? Y si esto sucediera con todas las iglesias de su pueblo, ciudad o condado, ¿qué pasaría si todas las personas como James el techador, Grace la abuela, Bruce el hombre de negocios y Lance el estudiante se sintieran valoradas, equipadas, respaldadas y empoderadas y fueran enviadas a ministrar en sus principales lugares de influencia? ¿Qué pasaría si las personas y las iglesias de todo el mundo comenzaran a revivir y a apropiarse del plan A original de Jesús? ¿Qué pasaría si el cuerpo de Cristo se quitara los grilletes del desempleo en su reino, diera un paso al frente y se presentara listo para el servicio? ¿Qué pasaría si las iglesias de todo el mundo llevaran a cabo servicios de comisión como el mencionado en este capítulo? ¿Qué pasaría si dedicamos tiempo durante nuestras reuniones semanales a la iglesia para que la gente presente un informe del cuerpo de Cristo, compartiendo acerca de las actividades de Dios en sus empresas, escuelas, fábricas, vecindarios, cafeterías, parques y en cualquier lugar donde estén siendo amor de Dios en medio de otros obreros de todos los días?